Bueno, si me dicen que están viendo bien lo que estoy compartiendo. Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Bueno, el tema que nos va a ocupar hoy tiene como un título, un nombre que es este, límites indeterminados. Es un nombre que nos va a acompañar bastante y va a volver a aparecer en muchas ocasiones en este cálculo y en los otros. Les quiero aclarar que no es una categoría más de límites. ¿Está bien? Las definiciones de límites son las que ya conocimos. ¿Está bien? Conocimos el límite finito, a ver si las listo. El límite finito, es decir, el que me da un número cuando x tiende un número. Después conocimos el límite que me da infinito cuando x tiende un número, ahí ya van dos. Después conocimos, bueno, sabemos cuándo el límite no existe, cuando x tiende un número también. Esas serían las tres posibilidades para un límite cuando x tiende un número. ¿Sí? O me da un número, o me da infinito, o me da que no existe. ¿Sí? Y después estarían como las mismas tres posibilidades para el caso en que la variable tienda a infinito. ¿Sí? Vimos los límites cuando la variable tiende a valores muy grandes, a veces desagregados, grandes positivos o grandes negativos, y ahí también había tres posibilidades. O ese límite cuando la variable tiende a infinito, más, menos, me puede dar un número, o me puede dar infinito, o también me puede dar que no existe. ¿Sí? Esas son las categorías de límites que hemos visto hasta acá. Esto que vamos a hablar hoy, que vamos a compartir, no es una categoría extra, ¿tá? No es una clasificación más, sino en realidad va a representar un estado intermedio, le puse yo aquí, es como un punto medio entre que empiezo a calcular el límite y llego al resultado, sea que el resultado es un número, o que me da infinito, o que me da que no existe. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que vamos a nombrar entonces como límites indeterminados. Para recordar, les quiero poner en referencia este ejemplo que fue con el que empezamos el concepto de límite del viernes pasado. Espero que con esto logren recordarlo. Una función como esta, definida 4x cuadrado menos 4 sobre x menos 1, una función que veíamos no está definida en el 1 porque el denominador se hace 0, cuya gráfica era esta, compartíamos en su momento. Decíamos que una función como esta, cuando hablamos en ese momento de la definición, decíamos que el límite de esta función era 8, porque cuando nos movíamos acá para valores de x cercanos al 1, su imagen se movía cerca de ese valor 8. ¿Sí? La gráfica tiene un hueco ahí, tiene un agujerito, no hay imagen para el 1, porque efectivamente no está definida, pero uno puede afirmar que en las cercanías del 1, todos los valores de x cercanos al 1 tienen su imagen cercana al 8. ¿Está bien? Este ejemplo es un ejemplo ya conocido y que espero que sirva de referencia para esto que les voy a contar. Cuando pudiéramos retomar este ejemplo y viéramos cómo calcularle el límite, cómo llegar a este valor 8, que en ese momento lo hicimos de una manera casi intuitiva, podríamos aplicar, por ejemplo, el álgebra del límite a la función, ¿está bien? Esta que es el cociente de dos polinomios, y con el proceso de álgebra del límite escribir esta expresión intermedia con cuatro límites involucrados. Dos de ellos límites de una constante, el límite de 4, el límite de 1 es el caso del límite de una constante, y en los otros dos casos el límite de la lineal de x mismo y el de x al cuadrado. Cuando calculáramos esos límites, que ya debe ser esto algo conocido por casi todos, encontraríamos como resultado arriba 4 por 1 al cuadrado, que sería 4, menos el límite de la constante, que es la constante misma, y algo semejante quedaría abajo. Cuando hiciéramos esa cuenta que resulta después de la álgebra del límite, nos quedaría que el numerador nos da 0, esto es, el numerador tiende a 0, aunque escribamos esto como igual, sabemos que quiere decir que tiende a 0, y el denominador también escribiríamos 0 por representar esa situación en la que se acerca a 0. ¿Está bien? Bien, o sea que en este caso el cálculo del álgebra del límite, el uso del álgebra del límite nos estaría dando 0 dividido 0. ¿Está bien? Pero sabemos que el resultado es 8. ¿Cómo llego a la conclusión de que este 0 dividido 0 es 8? Eso
genera una cosa distinta. Nos hemos cuidado de no ver estos ejemplos en estos días, pero estos ejemplos van a aparecer en reiteradas ocasiones. Quiero que recordemos que los casos que ya conocimos son este tipo de tendencias. Por ejemplo, cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a un número. Repito, cuando lo de arriba, que es el numerador, se arrima a 0 y el denominador se arrima a un número. Yo aquí lo llamé. En ese caso decimos que el límite es 0. La otra situación de un cociente es cuando lo del numerador tiende a un número, vuelto a llamar L, y el denominador tiende a un valor muy chico y lo reemplazamos por el 0. Decimos que esa división, puesta en un límite, esta división, un número dividido a algo que se hace muy chico, es una expresión que se hace muy grande. ¿Está bien? Y decíamos, eso en un límite es infinito. ¿Está bien? Estamos con estos dos casos previos que yo entiendo, estos dos que estoy poniendo acá previos, serían los casos que ya hemos visto, ya sea lo hemos visto en el teórico o lo hemos visto en el práctico. ¿Hay de acuerdo con estas dos primeras situaciones? Sí, por lo menos por mí sí. Todos entienden que estamos pensando en las cosas que ya hemos visto, en cocientes, cuando lo de arriba tiende a 0, esto tiende a 0, cuando lo de abajo en el denominador se hace muy chico, es decir, tiende a 0, decimos el cociente o el resultado de la división tiende a infinito. ¿Está? Pero el caso en el que estamos ahora no es ninguno de esos dos, y eso es lo que quiero que distingamos, porque es algo que en el numerador se arrima a 0 dividido a algo que se arrima a 0. Entonces no es ninguno de esos dos casos previos. No está esto dentro de lo que ya hemos considerado. Entonces, a esta situación en la que tengo un cociente y tanto el numerador como el denominador se arriman a 0, lo vamos a nombrar como límite indeterminado. ¿Está bien? Indeterminado no en el sentido de que no existe, para nada, sino en el sentido de que todavía no está determinado. Hay que hacer algo para determinar cuánto vale. ¿Sí? Por eso decimos, los límites indeterminados son como límites intermedios. Estoy acá en una etapa intermedia. Hay que ver cómo hago para encontrar el valor del límite, y en este caso ya sabemos de antemano que vale 8. ¿Sí? Bueno, para ver cómo resolver esta situación, es decir, cómo llegar a que el límite vale 8, simplemente lo que vamos a hacer es operar con las expresiones a las que le estamos calculando al límite para que se genere una situación que la podamos resolver. A ver, esta primera parte, lo que acabo de agregar, esta primera parte sería la situación que tenemos, que el límite de este cociente es el caso de 0 sobre 0, el que llamamos límite indeterminado, 0 sobre 0, límite indeterminado. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Espero que tengan la intuición de comprender el procedimiento en el que en este paso, en el tercer paso, escribimos la expresión del numerador a la que le hemos sacado factor común 4. ¿Está bien? De los dos términos que están en el numerador, sacamos factor común 4. ¿Está bien? Y ahora lo que aparece entre paréntesis, x al cuadrado menos 1, espero que todos puedan visualizar que eso puede interpretarse como una diferencia de cuadrados y por lo tanto considerarse como x más 1 por x menos 1, que es lo que aparece a continuación aquí. ¿Está bien? En definitiva, hemos escrito en este paso que aparece aquí el polinomio del numerador, que era 4x cuadrado menos 4, factorizado. Miren, esto es lo que llamamos una factorización en factores primos, que lo hemos repasado en el ingreso. La factorización del polinomio de grado 2 en sus factores primos. Y esta situación, ya la hemos mencionado en algún momento, permitiría simplificar un factor repetido en el numerador y el denominador, en este caso x menos 1. Esa simplificación generaría esta expresión 4x más 1, a la que si le tomamos límite ahora, por álgebra del límite, le podemos sacar el 4 afuera, y esto genera una expresión muy sencilla, fácil de calcular, es el límite de x más 1, cuando x tiende a 1, esto tiende a 2, 2 por 4, y así llegamos al valor de 8. ¿Se entiende esto que hemos contado como procedimiento para encontrar que el límite vale 8? Sí, se entiende, profe. Se entiende. Bueno,
Entonces decimos, el que vamos a nombrar como límite indeterminado es este 0 sobre 0, porque decir que algo me da 0 sobre 0 no permite, al menos a primera vista, adivinar o sospechar de cuál va a ser el verdadero resultado. En este caso, el verdadero resultado del límite es 8. Pero cuando nos dé una situación como esta, vamos a decir, es un límite indeterminado. ¿Está bien? Bien. Vamos a nombrar entonces, con este nombre de límites indeterminados, a cualquiera de estas situaciones intermedias que nos pueden ocurrir en un límite. Este es el 0 sobre 0, que ya lo nombramos. Cuando nos dé infinito sobre infinito, también vamos a decir una indeterminación. Cuando tengamos 0 por infinito, también eso vamos a decir que es una indeterminación, porque uno dice, cuando hay un producto de estas dos tendencias, no sabe si gana la tendencia a hacer 0, la que prepondera este factor, y entonces el producto me da 0, o gana la tendencia a hacer algo muy grande, que sería la preponderancia de este, o a lo mejor esas tendencias se compensan y ese producto nos termina dando un número. También será considerado una indeterminación el caso de infinito menos infinito, y el de potencias en esta versión. 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0. Todas estas 7, son 7, como las 7 maravillas, estas 7 tendencias son las que vamos a nombrar como límites indeterminados. Y eso quiere decir que de antemano, cuando uno llegue a una de estas tendencias, no puede poner a continuación cuál es el resultado, no lo sabe, ¿está bien? Pero va a tener que hacer algún procedimiento, alguna transformación para poder encontrar ese resultado, ¿está bien? En el caso del ejemplo que ya vimos, el procedimiento sería factorizo los polinomios, el de arriba y el de abajo, y veo si la simplificación me genera una respuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende el modus operandi de estos casos? Sí. Bien, bien. Se dice que cuando uno resuelve un límite de estos, como el indeterminado del ejemplo anterior, está considerando otra función, otro límite. De esto también habíamos hablado. Vuelvo a este ejemplo. Miren, estamos queriendo calcular el límite de esta función f de x, que es esta expresión cociente de polinomios no definida, esta expresión en el 1, ¿no? Y para eso hacemos todo este procedimiento en la que terminamos calculando el límite de esta otra expresión, de una expresión lineal, 4 por x más 1. ¿sí? 4 por x más 1 es una función, si quieren la llamamos distinto, se llama g, que no es igual que la f original. ¿Está bien? Yo calculo el límite de otra expresión que es equivalente a esta, pero que no es la misma. ¿Está bien? Eso involucra el proceso de determinar o de calcular el valor indeterminado. ¿Está bien? Cuando lleguemos a alguna de estas situaciones de límites indeterminados, vamos a tener que hacer algo, que no va a ser lo mismo siempre, vamos a tener que hacer algo para reescribir esa expresión, cosa que termine dando algo de lo que sí sabemos evaluar. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Bueno, vamos a ver algunos, creo que vienen algunos ejemplos. Bien, vamos a ver otros ejemplos de la indeterminación 0 sobre 0, vamos a centrarnos sobre ella hoy. Y traigo a colación lo que son denominadas las funciones racionales. Las funciones racionales, las hemos mencionado antes, son aquellas que se describen como el cociente de dos polinomios. Aquí un polinomio que es llamado P, que escribo en el numerador, y el polinomio del denominador que es Q. ¿Está bien? Este tipo de funciones, las funciones racionales, de las cuales las homográficas sería un caso particular de ellas, pero son funciones muy usadas de mucho interés. Cuando uno quiere calcular el límite de una función racional, siempre el álgebra del límite viene muy bien, y entonces simplemente obtiene que el cálculo de límites de este tipo son sencillamente el polinomio, cuando x tiende a, son el polinomio del numerador, evaluado en a, perdón, y dividido el polinomio del denominador evaluado en a. Siempre y cuando, por supuesto, este valor de q de a no sea 0, porque si este valor es 0, bueno, por el álgebra del límite vamos a llegar a esta expresión y vamos a terminar diciendo que esto nos da, este límite nos da infinito. ¿Está bien? Pero
hay un caso muy particular de este tipo de funciones racionales, que es el caso que ocurre cuando el polinomio del numerador y del denominador comparten una raíz. Es decir, supongamos este caso particular, que no abarca todas las posibilidades, pero en un caso particular, si x igual a a, es una raíz tanto del polinomio p como del polinomio q. Entonces, cuando quisiéramos calcular un límite, aquí, a esta función racional, terminaríamos en una, seguro pasaríamos, no es que terminaríamos, pasaríamos por una indeterminación 0 sobre 0. ¿Se entiende esta idea? Si x igual a es una raíz tanto de p como de q, para el cálculo de este límite llegaríamos en alguna situación a un 0 sobre 0. Así que estas funciones, las funciones racionales, son un ejemplo típico de los casos de indeterminación de 0 sobre 0. ¿Está bien? Pero me gustaría que viéramos, ya que este es un ejemplo muy, muy valioso para las indeterminaciones, que hay al menos 3 posibilidades para estos límites. 3 posibilidades son estas que pongo a continuación. Vamos a particularizar para enunciar estas 3 posibilidades que es posible que x igual a a sea una raíz de orden con cierta repetición. Le llamo m a la cantidad de repeticiones de la raíz x igual a en el polinomio del numerador, y le llamo n al orden de repetición de las raíces del polinomio q. No necesariamente tienen que ser iguales, m y n, ¿está bien? Y m y n son números naturales, ¿está bien? Puede ser que x igual a a sea una raíz repetida una sola vez, que digo, es raíz única, o que sea repetida 2 veces, 3 veces, m y n son números naturales. ¿Se entiende la situación en la que estamos por describir a partir de esto? Esto de raíces repetidas es una idea que la vimos en el ingreso, ¿resulta clara para el comienzo? ¿Podría repetirlo, profe? Bien, bien. Vamos a ver, como caso de indeterminación, el caso en que ese valor de x igual a al que tendemos sea un ejemplo de una raíz tanto del numerador como del denominador, para garantizar que estamos en una situación de 0 sobre 0, ¿está bien? Pero vamos a ampliar esa situación considerando varias posibilidades, porque hemos visto que es posible que una raíz se considere una raíz repetida de un polinomio. Esto es, cuando hacemos la factorización, en la factorización aparece 2 veces el factor asociado a esa raíz. ¿Esto es recordado por ustedes o quieren que particularicemos en esto? ¿Cuándo era que una raíz era repetida? No, eso sí lo entiendo, profe. Bien, bien. Entonces, si una raíz es repetida por un cierto polinomio, podrá ser repetida 2 veces, 3 veces, 4 veces. Esas serían las posibilidades. Entonces, vamos a partir del hecho de que x igual a sea una raíz repetida m veces en el polinomio del numerador y vamos a definir otro número para que sea la posible repetición de esa raíz, pero en el denominador. ¿Sí? Están todas las posibilidades. Aquí abajo van a ver que están todas las posibilidades. Que m y n sean iguales, que sea uno más grande que el otro, y esas son las otras dos. ¿Está bien? Si esto queda un poco más claro, ya vamos a ver ejemplos de eso. Decimos. Sí, ahora me quedó más claro, gracias. Bien, bien. Decimos, si m y n son iguales, es decir, la raíz tiene la misma repetición en el numerador y en el denominador, el límite de p sobre q cuando x tiende a me va a terminar dando un número. Cuando le ponemos L es porque queremos decir que es un número. ¿Está bien? En cambio, si m es más grande que n, es decir, que es una raíz de un orden mayor el numerador que el denominador, este límite me va a terminar dando 0. En cambio, si el orden mayor está en el polinomio del denominador, el límite de ese cociente nos va a terminar dando infinito. Vamos a ver esto en unos ejemplos. Miren, el primer caso, m igual a n, sería el ejemplo que ya vimos. ¿Se acuerdan? El que decía 4x al cuadrado menos 1. Vuelvo ahí a ver si aporto un poco de luz con esto. Acá, perdón. Fíjense, el polinomio del numerador, 4x cuadrado menos 4, cuando uno ve esta factorización, ¿qué raíces diría que tiene el polinomio del numerador? 1 menos 1. 1 y menos 1. No se repiten, son únicas, ¿está bien? O sea que cada una de esas raíces, el x igual a 1, es raíz de orden 1, ¿está bien?
Y el x igual a menos 1 es raíz de orden 1 también del polinomio del numerador. Y en el denominador, ¿advierten ustedes una única raíz? Pregunto. 1. X igual a 1. Entonces uno dice, el numerador y el denominador comparten la raíz x igual a 1. Y en los dos casos, el orden de repetición es 1. Lo voy a poder simplificar, que fue esto que hice acá. Simplifico ese factor que corresponde a la raíz 1. Este factor corresponde a la raíz 1 y este también. Lo simplifico y me queda 4 por x más 1. Entonces, como el orden es el mismo, los factores que van a aparecer son los mismos, se van a poder simplificar y me termina quedando el límite de una expresión que me va a dar finita. Ese caso es el que estamos abarcando en este primer inciso. ¿Está bien? ¿Se entiende? El segundo inciso, el que tiene el orden de repetición arriba más grande que el de abajo, yo voy a poder simplificar alguno de los factores, porque aparecen tanto arriba como abajo. Pero como abajo van a aparecer menos factores, yo voy a simplificar, voy a simplificar todos los de abajo, pero me van a quedar algunos de arriba. Y entonces la tendencia 0 me va a quedar en el polinomio del numerador. Cuando el orden de repetición es más grande en el denominador, me va a quedar sin simplificar el factor abajo. Y eso es lo que me va a hacer tender este límite a infinito. Bueno, esto es para quienes lo pueden intuir, pero si no, vamos a ver un ejemplo para que no nos queden dudas sobre esta situación. He puesto 3 ejemplos que, si no me he equivocado, tiene que ser uno de cada una de estas situaciones. ¿Está bien? Algunos están en el material de clase, pero otros no. Así que si están de acuerdo, los vamos a ir a resolver en un archivo de Word. ¿Está bien? Allá los tengo transcritos. Voy ahí. He puesto la lista de las 7 indeterminaciones. Va a haber que familiarizarse con ellas. ¿Está bien? Por eso las vuelvo a poner ahí. Y vamos con el primer límite. Dice límite cuando x tiende a 0 de 3x al cubo más 7x sobre x cuadrado menos x. Me dicen ustedes del álgebra del límite o del paso al límite, como le hayan hablado, ¿qué me daría en principio un primer cálculo de este límite? 0 sobre 0. 0 sobre 0. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. 0 sobre 0. Quiere decir que el x igual a 0, que es la tendencia, esto que vemos acá abajo, quiere decir que el x igual a 0 ha de ser raíz del numerador y raíz del denominador. ¿Está bien? Pero todavía no podemos decir qué orden, si es repetida o si no es repetida esa raíz. ¿Está bien? Bien, para eso la estrategia va a ser tratar de factorizar de alguna manera la expresión que tengo del polinomio de arriba con el de abajo. ¿Qué se les ocurre hacer para factorizar estos polinomios? Arriba, ¿qué puedo hacer? Saca factor común X. Saco factor común. Muy bien. Saco factor común X. Me queda, se me baja un orden, el de x al cubo me queda x a la 2. Y el 7 me queda solo sin estar acompañado por la x. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, en el denominador seguramente surge otro tanto, la misma posibilidad de sacar x, ¿no es cierto? X por X menos 1. X por X menos 1. Muy bien, saco esto, suprimo y acá me queda. ¿Estamos? Bien. Pregunto, ¿ya podríamos ver en el numerador, voy a decir así, en el denominador, cuáles son las raíces del denominador? Raíces del denominador. Sí, sería 0 y 1. 0 y 1, muy bien. Raíces de q de x son x igual a 0 y x igual a 1. Muy bien, muy bien. ¿Y del numerador qué podríamos decir? Una raíz de 0, y ahí se tiene una compartida. Una raíz es 0. ¿Y las otras?
un número irracional. Claro, va a dar un número irracional. Bueno, no sé si no van a ser complejas, ¿eh? Van a ser complejas porque miren, cuando me va a quedar 3x cuadrado más 7 igual a 0, cuando pase el 7 por el otro lado me queda negativo, no hay modo que esa me den raíces reales, ¿está bien? Y 2 complejas, vamos a poner. Y 2 raíces complejas. ¿Están de acuerdo? Pero miren, ni siquiera me hace falta conocer cuáles son esas 2 raíces complejas, porque estaríamos ya ante esta expresión en condiciones de simplificar algo, ¿no es cierto? Los X. Las X, ¿no es cierto? Las simplifico, no hago la tachadura aquí para no confundir, pero cuando yo simplifique, esta expresión me queda más chica, más reducida, y es posible que ya podamos estar encontrando el verdadero valor de este límite. A ver, cuando simplificamos nos queda esta expresión, y ahora hagamos el álgebra del límite o el paso al límite, y díganme ustedes si ya podemos afirmar algún resultado. Menos 7. Menos 7, claro, porque queda 7 dividido en menos 1, ¿sí? Y me queda como resultado el menos 7. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, bien. Profe, En este caso, pregunta. sí. El proceso puede ser que también se le llame como salvar la función. Salvar claro, también es un proceso para salvar la función. Sí, Porque claro. así por ese nombre. Bien, sí, Aarón. Ya vamos a darle más sentido a eso que vos decís cuando hablemos de funciones continuas y funciones discontinuas el lunes o el miércoles, y vamos a ver que esta es una manera para salvar de alguna manera la indefinición de la función. Sí, vamos por ese lado, sí, ya vamos a llegar a eso. Bien, fíjense que en este caso es un ejemplo del primero que habíamos mencionado, porque el orden de repetición de la raíz x igual a 0 es el mismo, arriba y abajo, ¿está bien? La repetición es 1, ¿está bien? Entonces la tendencia se simplifica, no me queda ninguna x dando vuelta como factor, y digo, el resultado es ese número, que si ustedes se fijan es este 7 dividido el menos 1 que aparecía acá, ¿está bien? ¿Se entiende cómo funcionó esto hasta acá, por lo menos? El mismo orden, ¿sí? ¿Podrías repetir lo último? Digo que en este caso el orden de repetición de la raíz x igual a 0 es 1 tanto para el polinomio del numerador como para el polinomio del denominador. La raíz x igual a 0 es una raíz única para cada uno de esos dos polinomios, no se repite. En cambio, miremos el ejemplo que he puesto aquí como el ejemplo 2. Límite, cuando x tiende a 3, de una expresión, un polinomio de grado 3 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. Me dicen ustedes si este polinomio este límite también es un caso de 0 sobre 0, no vaya a ser que yo me haya confundido en el ejemplo. Sí. Arriba me da 0, cuando pongo 3, uy, ahí las cuentas son más difíciles, Perdón. Cuando arriba pongo 3, lo tengo que elevar al cubo, al cuadrado, hacer esta resta. ¿Están seguros? Queda un número negativo, creo, puede ser. ¿Así si queda un número negativo? Claro, este 6 está de más, perdón. Ya me estoy dando cuenta. Esperen que miro el papel donde puse el ejemplo original. Sí, este número 6 está de más. Perdón, lo he transcrito mal. Ahí va. Ahora sí, a ver. 3 por 3, 9, por 3, 27. Esto sería 27. 0. ¿Está bien? ¿Así da 0? Sí. Bien. Menos mal que lo tenía escrito. De 0, sí. Estaba mal. Bien. Para que sea un ejemplo de 0 sobre 0, ese 6 no iba ahí. Bien. Este es el límite 0 sobre 0. Entonces, hagamos de nuevo el intento por factorizar, por lo menos el numerador, que es el que se ve más posible de factorizar, porque el del denominador ya es muy sencillo. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos para factorizar el del numerador?
Factor común de X. Factor común de X. Bien fácil. Bueno, control. Factor común X, aquí vamos a escribir entonces esa expresión. X factor de X al cuadrado, aquí. Vamos a cambiar ese 3 por el 2. Este 2 por un 1. Y el 9 va a quedar solito, ¿cierto? Bien, esta expresión ya permite advertir que el polinomio del numerador y el denominador tiene dos raíces que se ven claritas, ¿no? El del denominador está claro que la raíz es 3, ¿no es cierto? La única raíz que tiene es 3. Y en el numerador, ¿qué raíces le notan hasta acá? El 0 El 0. y 3. El 3. Ya le notaron el 3, miren. Es ¿Cómo se dan cuenta que es 3? lo que está en el paréntesis, no es un trinomio cuadrado perfecto. Ah, miren. Lo que está entre paréntesis, esto que está marcando acá, dice el compañero que para él eso es el trinomio cuadrado perfecto. ¿El cuadrado perfecto de quién diríamos que es? Con completa cuadrada. A ver. Sería x menos 3 al cuadrado. Bien, dice el compañero que lo que está entre paréntesis es lo mismo que x menos 3, x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? El cuadrado, si está bien, lo que el compañero propone, podríamos usar esto del cuadrado de un binomio. Y decíamos, el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero, sería el cuadrado de x, que sería este término. El doble producto del primero por el segundo, 2 por x por menos 3, eso daría el menos 6. Y más el cuadrado del segundo, que sería el cuadrado de menos 3, que nos da 9. ¿Se entiende esto? Estamos repasando cosas de factorización de polinomios y entendiendo por qué las dábamos en el ingreso. ¿Se entiende esto o hay preguntas sobre esto? Pregunten con confianza, aunque sea un tema viejo, por ahí no siempre nos damos cuenta. Profe, yo tengo una duda. Si hubiese sido en vez de un 6 un 5, ¿no se daría el trinomio perfecto cuadrado, verdad? No, muy bien, Lucas, no sería. Es crucial el numerito que aparece acá. Este término, el que aparece acá, el del medio sería, es el que determina si es un cuadrado de un binomio o no lo es. Él tiene que representar el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Si fuera 5x, no sería el cuadrado de un binomio. Bien. Bien, otra pregunta sobre esto, porque ahora ya tenemos el problema casi resuelto, les aviso, ¿eh? Pero si hay dudas de cómo llegar a esto, más vale salvemos esa situación. Bueno, ya se dan cuenta que acá aparece entonces un factor que se repite arriba y abajo, y uno podría completar entonces este renglón que nos quedó. Las raíces del polinomio del numerador son el x igual a 0, y alguien había dicho, y el x igual a 3, y decimos que es repetida 2 veces. ¿Están de acuerdo? Esto que hemos puesto, la raíz x igual a 3 para el numerador es una raíz repetida 2 veces, porque en realidad aparece x menos 3 por x menos 3, ¿está bien? Entonces uno dice, ese factor asociado a la raíz x igual a 3 aparece 2 veces. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces uno dice, este es un ejemplo del caso que mencionábamos 2. El orden de repetición de la raíz en cuestión, en este caso x igual a 3, porque esa es la tendencia que estamos estudiando, el orden de repetición es mayor en el del numerador que en el denominador. ¿Está bien? Vamos a poder simplificar, pero nos va a quedar como un remanente. Uno de esos factores x menos 3 nos va a quedar arriba. ¿Está bien? Miren, ¿qué pasa cuando copiamos esto y simplificamos? Nos queda el límite
pero nos queda simplemente, no quería poner todo. Se nos va a simplificar un factor y me va a quedar el 8, el x menos 3. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos escribiendo? ¿Por qué lo escribimos? Simplificamos uno de los factores x menos 3 con uno de los de arriba y me queda x por x menos 3. Entonces, cuando ahora hago el paso al límite, ustedes me dicen cuánto me da esto. 0, porque está x que tiende a 3, pero lo que está entre paréntesis tiende a 0, 0 por 3, 0. ¿Se entiende? Decíamos que este caso, donde el orden de la repetición de arriba es más alto que el orden de la raíz de abajo, el límite me termina dando 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno. Veamos el último ejemplo, el ejemplo 3, que debe ser compatible con el último caso que estamos proponiendo. Aquí hay un cálculo de límite cuando x tiende a 0, que ya en este caso no me he equivocado, y si uno mira la tendencia de lo de arriba con lo de abajo, vamos a estar de acuerdo que es otro caso de 0 sobre 0. Corroboran ustedes que así es, ¿no? ¿Dan fe? Sí, profe. Bien. Miren, ¿qué haríamos acá para factorizar? ¿Qué se les ocurre? Lo de siempre que me van a decir. En el caso del denominador puedo tomar factor común x cuadrado. X al cuadrado. Bueno, que copiar todo con C. ¿Y arriba? X. X. Bueno. Esperen que se me retoba el selector acá. A ver, control C. No, a ver que no me dijo. Bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no es cierto? Voy a poner esto. Dicen que saque X solito arriba. Bueno, voy a hacer eso, obedientemente. Voy a poner el límite. A ver qué les queda a ustedes, qué me queda a mí. Y si eso ayuda para resolver la situación que tenemos. Me dicen ustedes cómo les va yendo. A ver si ustedes lo hacen más rápido que yo. Dicen que arriba saqué X solamente, factor común. Voy a copiar esto, ya casi no digo. Control C. Profe, ¿Sí? no se podría sacar factor, no me acuerdo bien el nombre, pero factor común por grupo, porque está el 6x a la 4 más el 3x a la 3, y ahí se puede sacar factor común x a la 3. Ajá. ¿Y eso nos serviría para que lo simplificáramos con el de abajo? Pregunto. Porque si yo saco factor común por grupos, lo de arriba ya no me queda como un producto, sino me va a quedar una suma, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. No es que está mal, pero digo que si lo de arriba me queda escrito como una suma, ya no voy a poder simplificar, que es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Sí? Me queda 7. X al cuadrado menos 5, ¿cierto? Fíjense en que no me vaya equivocando yo también. Ya lo digo lo que me queda a mí, a ver si ustedes están de acuerdo. La propuesta fue, saco X, factor común del de arriba, me queda 6X a la cuarta más 3X al cuadrado más 2, y saco X al cuadrado en el denominador. Me queda 7X al cuadrado menos 5, ¿está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Bueno, fíjense, puedo simplificar una X con la X del denominador, ¿no es cierto? Bueno. Sí. ¿Y qué me queda entonces cuando simplifique eso? 6x a la cuarta más 3x cuadrado más 2.
sobre x por 7x cuadrado, en fin. Bueno, esta x ya no me queda. ¿Está bien? Y abajo me queda solo una x. Y entonces, ahora cuando hago el paso al límite para eso, ¿qué me queda? Cuando x tiende a 0. Y arriba te queda 2 y abajo te queda 0. Bien. Arriba me queda 2. Está muy bien. Y abajo me queda 0. Ah, bueno. Arriba, perdón. Estoy sorprendida. Esto que estoy diciendo es sorpresa. Igual a 2, perdón. A 2 sobre 0. Recuerden que no es que yo estoy haciendo la operación 2 dividido 0. Estoy diciendo lo de arriba tiende a 2 y lo del denominador tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, cuando me topo con una expresión como esa, ¿qué digo? Ese límite, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? Tiende infinito. Tiende infinito. Tiende Entonces, infinito. perfecto. Y escribimos esa conclusión. ¿Está bien? Ese era el resultado. Antes se me había olvidado esto, de marcar este resultado. Bien. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, profe. Eso nos da así, porque aunque hemos podido simplificar el x igual a el x de arriba con el x de abajo, nos ha quedado este factor x como remanente, porque el orden de repetición de esa raíz era más alto abajo que arriba. Entonces ese factor que se anula, que es el x, me sigue apareciendo abajo aún pese a que es simplificado. Entonces, como me sigue apareciendo abajo, el denominador va a tender a 0 y me voy a encontrar frente a esa situación en la que estoy en una constante dividido por un valor que se arrima a 0 y eso es lo que vamos a denominar como infinito. ¿Está bien? ¿Se entienden estos ejemplos? Los voy a achicar a ver si los logramos a ver todos. A ver, así. Estos son los 3 ejemplos que hemos visto, ¿no? Cuando el orden de repetición de la raíz del mismo nos dio un número, cuando el orden de repetición de la raíz es mayor arriba que abajo me dio 0, y cuando el orden de repetición de la raíz es mayor abajo que arriba me terminó dando infinito. ¿Se entiende la lógica? Sí. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, con esto van a seguir trabajando en el práctico, ¿está bien? Esto va a generar otra práctica para esta tarde que la tenemos prevista, ¿está bien? Para mostrarles casos de la indeterminación infinito sobre infinito, ya paso a ese ejemplo y damos por cerrado esta situación 0 sobre 0. También nos vienen bien las funciones racionales, definidas como cocientes de polinomios, en el caso y en la versión de cuando la variable independiente tiende a infinito. Sea para cuando tiende a más infinito, a menos infinito, cuando tiende a más menos. Porque en general los polinomios, P, Q, cualquiera que uno piense, del orden que piense, siempre tienen esa tendencia a crecer, a irse al infinito, al menos en módulo, cuando la variable independiente tiende a valores grandes. Así que los límites donde aparecen cocientes de polinomios, cuando la variable tiende a infinito, son los casos más típicos de infinito sobre infinito. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando uno quisiera calcular este límite de un polinomio de grado 7 arriba debido a un polinomio de grado 3 abajo, ¿está bien? Acá ya no importan las raíces, la verdad, que lo único que importa es que cuando x tiende a infinito, que es el caso que estamos interesados, el polinomio de arriba crece, se va a infinito, diríamos, y el polinomio de abajo también crece, ¿está bien? Diríamos entonces que esta es una expresión típica de un infinito sobre infinito. Ese es el caso que vamos a decir indeterminado. Porque esto no es ni un infinito solo, ni un 1 sobre infinito, no es ninguna de las 3 de las alternativas que ya hemos visto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto?
también vamos a hacer un proceso de transformación de esta expresión para ver cómo salvamos, dijera el compañero, esta situación de infinito sobre infinito. Tenemos que llegar a que esto o nos da un número o nos da infinito, ¿está bien? Pero por el momento solo podríamos decir que es un infinito sobre infinito. ¿Alguna intuición que creen que nos puede dar este límite? ¿Alguien tiene alguna intuición? ¿Puede ser que el 1 no se pueda aplicar? El 1 no se puede aplicar. No me doy cuenta de lo que estás queriendo afirmar, a ver. Por el Lo dice denominador. Claro, en el 1 el denominador no está definido, pero fíjate que no estamos interesados en el límite cuando x se arrima a 1. Estamos interesados en el límite cuando x toma valores grandes positivos, grandes negativos. Voy a ayudar a vuestra intuición. Si uno piensa estos dos polinomios, el que llamemos P al de arriba y Q al de abajo, ¿cuál les parece que crece más como polinomio, por el orden que tienen? ¿Cuál les parece que crece más? ¿El del numerador o el del denominador? El de arriba, el numerador. Numerador. El del numerador. O sea que estamos en una situación de infinito sobre infinito, pero al menos por la intuición podríamos decir que el de arriba crece mucho más que el de abajo, ¿está bien? Esa intuición nos podría llevar por el lado de decir, capaz que esto de infinito, porque es el de arriba prepondera, gana, ¿está bien? En cambio, si ganara el de abajo, nos quedaría como si fuera un número dividido algo grande, podría decir que es 0, ¿está bien? La intuición, ¿está? Pero vamos a ver el procedimiento, no la intuición, ¿está bien? Bueno, vamos ahí. A ver si he copiado bien este ejemplo. Acá está el último, 3x a la 7 más 7x, x al cubo menos x. Este es lo voy a agrandar para que se vea más. Este es el problema que queremos resolver. Diríamos, entonces, cuando hacemos el paso al límite, el paso al límite, diríamos que esta expresión es lo de arriba que se arrima y lo de abajo que se arrima. Infinito. Infinito. Las dos. Arriba, Tanto el numeral. Infinito sobre infinito. Bien, perfecto. Las dos expresiones, los polinomios en general, cuando la variable tiene infinito, decimos se arrima infinito. Recordar que cuando ponemos así infinito, sin ponerle ningún signo, estamos dejando abierta la posibilidad, tanto que sean infinitos positivos como negativos. No estamos haciendo ninguna particularidad en cuanto al signo. ¿Okay? Bueno, ¿qué se les ocurre que hagamos como procedimiento para salir de esta situación, de esta indeterminación, este segundo caso de indeterminación, que es infinito sobre infinito? ¿Qué se les ocurre? La decía, ¿no es cierto? ¿Qué me van a decir? Por ejemplo, sacar los términos de X no perjudicaría mucho, ¿cierto? No perjudicaría más. ¿Cuál sería la idea, Alfredo, que estás proponiendo? Sí, o sea, no valorar las X solas, digamos. No estoy segura de entender lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Lo decís de nuevo? Despreciar las X, porque siempre va a ganar la de mayor potencia. Ah, bueno. Lo que está intuyendo Alfredo es que si uno mira, a ver si entiendo tu intuición, que si uno mira de los dos términos que están arriba, por ejemplo, uno diría, el infinito que sale del 3x a la séptima es un infinito más grande que el que sale del 7x, ¿está bien? Exacto, eso. Esa idea. Este sería despreciable, el 7x frente a este otro, bien. Lo mismo podríamos pensar para los dos términos que tenemos abajo, eso es lógico también. Y al final, según esa intuición, nos quedaríamos con los dos términos más grandes, y si despreciáramos, como él dice, los dos siguientes, hasta podríamos simplificar el x a la 7 con el x a la 3, el x a la 4, en definitiva sería el límite de 3x a la 4, se me acabó el problema, cuando x tiende infinito es infinito, ¿está bien? Yo diría que eso es una intuición fuerte, Alfredo, que va en buen sentido, pero no lo podemos ofrecer como cálculo formal, ¿okay? Esa intuición está buena, pero no es
no tiene sustento analítico, ¿está bien? Lo que estamos buscando es un procedimiento que nos permita, sin aproximaciones, sino formalmente decir que este límite vale infinito como vos intuís. ¿Qué podríamos hacer entonces para modificar esta expresión? ¿Me van a decir saco X factor común o no me lo van a decir? Sí. Factor común de X. Bien, vamos a hacer eso porque seguramente es lo que intuitivamente nos sale, aunque van a ver que no va a ser la resolución definitiva esa. Vamos a poner entonces acá el X. En vez del 7 me va a quedar un 6. Acá se me resisten por ahí. Y acá me va a quedar simplemente 7. Miren, si hacemos eso, que es lo que hemos venido haciendo históricamente, podemos simplificar una X, ¿no es cierto? Control C. Algo así. Podemos simplificar la X y miren lo que nos queda. Una expresión de un orden más chico, arriba y abajo, pero que cuando le hacemos el paso al límite o lo evaluamos de alguna manera, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Igual a qué voy a Infinito sobre infinito. y me queda de nuevo infinito sobre infinito. No estuvo mal lo que hicimos, salvo porque no nos sirvió para mucho. ¿Está bien? Pero no está mal. Bueno, miren. Profe, Sí, puede ser que agarremos el numerador y lo dividamos por X en su mayor grado y hagamos lo mismo en el denominador. bien, bien. Lo podríamos haber hecho desde el principio, como propone Natalia, o lo podríamos hacer ahora con esta expresión que ya es más simplificada. Dice Natalia, tomemos del polinomio del numerador y le saquemos la X más grande en potencia como factor común. Y hagamos lo mismo para abajo, ¿está bien? Lo voy a hacer así de un comienzo. Control C, voy de nuevo. Estamos igual. Acá la conclusión sería, seguimos con la indeterminación. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle caso a la compañera y vamos a sacar factor común X a la séptima arriba. Lo voy a sacar acá. Y voy a escribir esto, a ver si ustedes están de acuerdo. 7x. Ahora sí. A ver si con el numerador están de acuerdo. No, esto quedó muy feo. La X no va, creo, ¿no? Ah, sí, va. A ver si ustedes están de acuerdo con el numerador. Miren lo que he hecho. Podríamos interpretar esto como que estoy sacando X a la 7 factor común de los dos términos de arriba. Cuando yo al 3X a la 7 le saco el X a la 7, me queda el 3. Y me van a decir, bueno, pero ¿cómo le voy a sacar al 7X como factor común el X a la séptima si no está? Bueno, ahí puedo pensar que en realidad sacar factor común es como dividir el término, en este caso dividir 7X, dividido X a la séptima. Y eso es lo que escribí a continuación. Si esto está bien, y lo podemos aceptar, cuando hiciéramos la distributiva acá, cuando hiciéramos la distributiva en esta parte, tendríamos que recuperar la expresión original. Hagamos eso para verificar que no estamos metiendo la paz. X a la 7 por 3, por este 3, 3X a la 7. Recuperamos el primer término. Ahora vamos con este que nos puede hacer un poco de ruido. X a la 7 por este término, 7X sobre X a la séptima. ¿Qué me da ese producto de X a la 7 con este? 7X a la 8. ¿7X a la 8? Se cancelan los X a la 7. Se cancela este X a la 7. Cuando multiplico este término se me cancela con este X a la 7. Así que Claro, me queda el sentido de que 7 quiere 8 y le restas el 7. Ah, muy bien, bien.
Ahora sí, Aaron, ahí la entendí. Perfecto. O sea que es una expresión equivalente, ¿está bien? La expresión que tenemos escrita arriba es una expresión equivalente a la que teníamos antes, escrito de otra manera. Va a parecer un poco ilógico lo que estamos haciendo, pero van a ver que va a dar su fruto. Vamos a hacer lo mismo con el denominador. Vamos a sacar el x al cubo como factor común y nos va a quedar escrito x sobre x al cubo en el otro término. A ver si me acompañan. X sobre x al cubo. ¿Están de acuerdo? Ese procedimiento también nos permite simplificar, como antes simplificábamos las x, ¿sí? También nos permite simplificar, pero ahora la simplificación van a desaparecer x al cubo en el denominador, arriba me va a quedar x a la cuarta. A ver si están de acuerdo. Control V. Este x al cubo desaparece en el denominador y arriba nos queda simplemente x a la cuarta. ¿Está bien? Bueno, veamos si esto que nos parecía un poco extraño ha servido. Miremos a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Voy a escuchar propuestas. Este x sobre x al cubo es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado, ¿no? No sé si hace falta que lo escribamos de nuevo. Lo voy a escribir de nuevo por las notas. Control C. Control V. Lo voy a escribir más simplificado. Este 7x sobre x a la 7 es lo mismo que... Voy a cancelar una x y lo voy a dejar a la 6 abajo acá. Y acá voy a poner así 1 y el x a la 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Bien. Bueno, ahora sí los escucho con el paso al límite. Miren ese denominador, ya parece una cosa más fácil, porque cuando x tiende a infinito, miremos el denominador. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x al cuadrado, ¿a qué tiende? A 0. A 0. 1 menos algo que tiende a 0 es 1. 1. Ya desapareció el infinito del denominador. Estamos salvados, ¿eh? Ahora miremos lo de arriba. Vamos de adentro para afuera. 7 dividido x a la sexta cuando x tiende a infinito, ese 7 sobre ese infinito, ¿a qué tiende? 0. A 0. A 0. 3 más algo que tiende a 0 es 3. 3 más 0 es 3. 3 por x a la cuarta. Cuando x tiende a infinito, el x a la cuarta tiende a infinito. Infinito por algo que tiende a 3 es... Infinito sobre 1. Infinito. Bien, el resultado final al que queríamos llegar es justamente el de infinito. Que era la misma... ¿Sí? Ay, perdón. No, que quería comentar que yo no lo hacía así. Ajá. O sea, no lo tomaba como sacar factor común, sino que como agarraba tipo 3x a la 7 más 7x y todo lo dividía por x a la 7. Y después lo separaba. Sí. Está bien, es lo mismo. Claro, claro. Es el mismo procedimiento con otros pasos, ¿está bien? Bien. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. Bueno, les quiero decir entonces que en este sentido vamos a trabajar las indeterminaciones. Por ahora, cuando nos encontremos con indeterminaciones, lo que vamos a tratar de hacer es transformar la expresión a la que le queremos calcular el límite de manera que resulte un límite que sí sepamos hacer. ¿Está? Cada vez que nos topemos con una indeterminación, habrá que transformarlo para que lo sepamos resolver. ¿Está? No todos los ejemplos van a ser de este tipo, como cocientes de polinomio. Va a haber cantidad importante de límites que nos dan indeterminaciones y que no son cocientes de polinomio. Yo pongo uno acá como para que sirva de referencia. ¿Está? Va a haber muchísimos otros que no se pueden aplicar estos sencillos procedimientos. ¿Está? Más adelante, cuando veamos el concepto de derivada, vamos a presentar
un tema que se llama la regla del L'Hopital, que es una regla infalible para trabajar estas indeterminaciones que vimos y todas las otras que quedan por delante. ¿Está bien? Con eso vamos a cerrar esta parte de la teoría de cómo trabajar o cómo manejar algunas indeterminaciones, y en el práctico ustedes van a profundizar estos procedimientos, van a aparecer algunos otros ejemplos que les van a permitir ver algunas cosas más. Queda para agregar, para contarles, un punto que aparece en nuestro texto con el título de límites notables. En esa sección de límites notables aparecen presentados 3 límites, que son los que están aquí mostrados en este recuadro. 3 límites que serían como, lo notable acá como sería como los populares, digamos, ¿no? Porque son muy particulares y fueron probados por un procedimiento específico cada uno de ellos. ¿Está bien? El primero es un límite que habla de un cociente también, del seno sobre el valor del seno del ángulo sobre el ángulo mismo. Ese límite se prueba que es igual a 1. Y los otros dos son medio semejantes, el límite notable 2 y el 3, pero refieren a potencias. ¿Está bien? Ya los vamos a mirar, miren, esas expresiones son muy particulares. Son indeterminaciones, estos dos son indeterminaciones de tipo de potencia, ¿no? Fíjense, cuando x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, la base de esta potencia tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. ¿Está bien? Esta sería una indeterminación del tipo 1 al infinito. ¿Está bien? ¿Por qué diríamos que eso es una indeterminación? Porque uno dice, si fuera 1 elevado a cualquier número, me da 1. ¿Está bien? Pero esto no es que es 1 elevado a cualquier número, es un número que se arrima a 1 y la potencia se arrima a un número, pero que no es un número finito, ¿está bien? El infinito no es un valor, ¿está bien? Bueno, sin embargo, en estas situaciones, miren, se prueba de que esa tendencia inicial de 1 al infinito es igual al número e, la base de los logaritmos neperianos. Una cosa bastante difícil de creer. Y el otro límite, el tercero, ya vamos a ver que muestra que hay dos expresiones o 2 parámetros, el x y el m. El que tiende a infinito es el m, de manera semejante al anterior, y queda como parámetro dependiente el x. Y esta expresión entonces es el límite de la expresión e a x. Son límites como fundacionales de alguna manera. Les quería mostrar el primer límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, es un límite del tipo 0 sobre 0. Recuerden ustedes que cuando x tiende a 0, el seno tiende a 0 y el denominador, por supuesto, también tiende a 0. ¿Está bien? De alguna manera, este límite está comparando lo de arriba y lo de abajo, está comparando el valor para un determinado ángulo, recuerden, si este fuera el ángulo x, el seno sería este segmento verde, y el denominador, que es x, sería la amplitud. Y la amplitud, recuerden ustedes, tiene que ver con la longitud de este arco, ¿no? X, el que está en el denominador, tendría que ver con la longitud de este arco. ¿Sí? Lo que está diciendo este límite, que cuando el ángulo tiende a 0, o sea, cuando la amplitud de este ángulo es muy chico, por supuesto es muy chico el seno, que es este segmento vertical, como que también el arco es muy chico. Pero el hecho de que el límite me dé 1, indicaría que son valores semejantes, es decir, que el seno de x y el valor del ángulo, el x mismo, son equivalentes, ¿sí? Solamente para el caso de ángulos muy pequeños. ¿Sí? Esta afirmación de que para ángulos muy chicos el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, eso sería lo que estaríamos afirmando en un tiro por elevación, esa es una afirmación importante. Para ángulos pequeños, el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo. Esa afirmación estaría contenida acá, esa afirmación casi geométrica estaría contenida acá. La demostración está en nuestro material. Había puesto este link acá porque hay una demostración muy linda hecha a través de GeoGebra. Si ustedes pican acá después van a poder entrar. Se los muestro nada más que para que sepan de qué se trata. Está hecha, miren, la demostración a través de simplemente una comparación de áreas. Está comparando el área de este triángulo violeta con el área de la porción de Pisa, la que llega hasta el rojo acá,
y el área del triángulo que llega hasta el verde, ¿está bien? Esa es la base de la demostración. Después la pueden mirar ustedes porque es bien interesante la demostración, para el que tenga interés. Vuelvo a donde estábamos, vuelvo acá. Bueno, en definitiva, eso estaría afirmando que el seno de x y x son infinitésimos equivalentes. Infinitesimos en el sentido que son magnitudes que se hacen muy pequeñas cuando x tiende a 0, pero que además son equivalentes. ¿Está bien? Más vale, voy a usar el tiempo que nos queda para mostrarles cómo podríamos usar esta afirmación de que el seno de x sobre x es 1 para calcular otro límite que no es el mismo que estaba enunciado. ¿Está bien? Les recuerdo, les quiero mostrar el límite que está enunciado, es el límite cuando la variable tiende a 0 de seno de x sobre x. Vamos a usar el dato, aceptando de que ese límite vale 1, no lo estamos probando, ¿eh? ¿Cómo podríamos usar ese dato de que el seno de x sobre x vale 1 cuando x tiende a 0 para calcular este límite? Lo podríamos usar directamente, porque lo que tengo como argumento en este caso es 7x, y lo que está dividiendo debiera ser lo mismo, y no lo es. Arriba tengo 7x y en el denominador tengo 2x. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad de simplificar, acá como hacíamos hace un rato, ¿no? El argumento de adentro del seno no se puede simplificar con lo de abajo, ¿está bien? Lo que vamos a hacer... ¿hay alguna intuición acerca de cuánto puede dar esto? Infinito. 0 sobre 0. Bueno, es 0 sobre 0, pero eso hablaría de que es una indeterminación, nada más. Tendríamos que ver cómo encontrar su verdadero valor, y no va a ser simplificar, sino va a ser usando el límite notable. ¿Está bien? ¿Alguna intuición de lo que puede dar esto? Es más raro esto, ¿eh? No. Bueno, está bien, no hay intuición. Bueno, la resolución de esto no va a ser a través de ninguna simplificación de cancelación. ¿Está bien? Miren, vamos a hacer una técnica que nos va a servir en muchos casos, que es el de cambiar de nombres, utilizar otras variables para ese caso. Y entonces en ese caso, cuando hacemos un cambio de variables, nosotros elegimos cuál es el cambio. Yo, que conozco cómo usar ese cambio de variables, ustedes ya van a empezar a manejarlo también. Voy a elegir llamar la nueva variable, que la llamaré t, la voy a definir como 7x. Es decir, elijo lo que está acá adentro como argumento del seno, lo voy a llamar la nueva variable t. ¿Está bien? Digo, t es 7x. Por lo tanto, puedo despejar de ahí x y decir que es t sobre 7. Por supuesto, eso debe ser razonable. Y también, como se trata de límite y va a aparecer la tendencia de las variables, también voy a tener que decir t a quien tiende. En particular, como yo sé que en este caso voy a estudiar que x tiende a 0, cuando x tiende a 0, acá, 7 por algo que tiende a 0, también esto, que es t, tenderá a 0. ¿Están de acuerdo con esta tendencia que estoy escribiendo acá abajo, que sería lo nuevo? Sí. Bien. Ahora con todo esto no me queda más que reemplazar, ¿eh? Reemplazo toda esta definición en mi límite original. En lugar del 7x pongo t, y en lugar de esta x voy a reemplazar su igual, t sobre 7. Ese es el límite que he escrito acá. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Bien, bien, continúo. Este límite que está acá ya empieza a parecerse al límite notable, porque el límite notable decía límite del seno de una variable sobre la variable cuando la variable tiende a 0. Es decir, el seno de t sobre t estaría cuando t tiende a 0. Este 2 multiplicando y este 7 acá dividiendo serían lo que me estarían estorbando, de los que debo deshacerme para que efectivamente me quede el límite notable. Miren, voy a hacer simplemente una reescritura de esta expresión, usando esto de que el producto de los extremos, el producto de los medios, y espero que me digan si están de acuerdo con que esta expresión que escribí, 7 medios del seno de t sobre t, es equivalente a la expresión anterior. ¿Están de acuerdo? Sí.
Bien, bárbaro. Bueno, y ahora sí, la expresión aparece como una constante, que sería el 7 medios, multiplicando la función, y utilizando la idea del álgebra del límite, diríamos esto es 7 medios por el límite del seno de t sobre t cuando t tiende a 0. Este límite que quedó acá es el que vamos a reemplazar por el número 1, porque según ese límite notable que aceptaremos conocido y como cierto, ese límite vale 1. ¿Está bien? Con lo cual diremos que el límite original que queríamos calcular, el de seno de 7x sobre 2x, es simplemente 7 medios. Profe, Sí, ¿pregunta? si x tiende a 0 y lo consideramos 0, entonces cuando está multiplicando al 7 o al 2, digamos, tendría que ser 0, 7 por ser 0 y 2 por ser 0, ¿o no? ¿En cuál de estas expresiones estás mirando? A ver. No, yo fui siguiendo lo que usted fue haciendo, pero digamos, desde el inicio en sí, me pareció que eso era así, por eso una compañera me decía que podía ser 0 sobre 0. Es que es un 0 sobre 0, eso no está puesto en duda, ¿eh? Yo debía, perdón, eso no está puesto en duda, me perdí. Ahí voy. Voy acá. No está puesto en dudas eso, ¿eh? Que este límite, ya lo voy a escribir como dice la compañera, este límite, cuando yo hago el paso al límite, es un 0 sobre 0, no hay ninguna duda de eso, ¿eh? Eso está totalmente aceptado. No lo he escrito, pero es así, es un 0 sobre 0. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Pero lo que estamos tratando de ver es cómo resolver ese 0 sobre 0. ¿Está bien? Ese 0 sobre 0. Cuando yo lo escribo así, hasta esta altura, esto sigue siendo 0 sobre 0. ¿Está bien? No he cambiado nada, no he simplificado nada. El seno de t sobre 2 por t sobre 7, esto sigue siendo 0 sobre 0. No cambió nada, ¿eh? Acá, cuando lo escribo así, todavía sigue siendo 0 sobre 0. Por más que lo multiplique por 7 y lo divide por 2, 0 sobre 0. ¿Está bien? Ahí todavía no pasó nada. Ahora acá, donde saqué el 7 medios afuera, por el álgebra del límite, la constante que multiplica la función, ahora me queda escrita este límite, límite de t que tiende a 0 de seno t sobre t. Este límite es el que originalmente es un 0 sobre 0, pero vamos a aceptar conocido que como límite notable esto es 1, eso es lo que estamos usando. Ahora recién puedo decir que este límite vale 7 medios por 1, es decir, 7 medios. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? No sé si era Roberto. No, sí, Roberto. No, el último, no me cierro el último. Perdón. Yo ver de dónde sale el 7 medios. O sea, no lo logro ver cómo sacarlo. ¿Cómo sacarlo? Bueno, mira, estamos parados en esta expresión. Ya voy sobre la otra duda, ¿eh? Estamos parados en esta expresión. Con esta, imagino que están todos de acuerdo, donde aparece el 2 en el divisor, ¿está bien? Y aparece el 7 dividiendo en el divisor, ¿está bien? Bien, si yo fuera a pensar en la división de dos fracciones, esto sería la división de dos fracciones, tendría que multiplicar los extremos, que sería seno de t por 7, ponerlo arriba, 7 por seno de t. Y los medios, el producto de los medios, o la regla de la herradura, como quieran, sería lo que está dividiendo el seno de t, que es 1, multiplicado por 2t. Eso es lo que está escrito acá. Ah, está. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, perfecto. Se dice que lo que está dividiendo en el divisor pasa arriba. El 7 que está dividiendo en el divisor pasa para arriba. Bien. Esto va a ser lo último que vamos a ver, ¿eh? Así que si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer todavía, ¿eh? Profe, de este ejercicio no, pero en el último que vimos, en el ejemplo 4,
No me quedó bien no me quedó bien claro la última parte donde ya está x a la 4 multiplicando el 3 más el 7 sobre el x a la 6. Esta última Bien. parte no me quedó bien claro cómo es que llegamos a infinito sobre 1. Infinito sobre 1. Bueno, ahí lo vemos, Atenea. Yo voy a guardar eso que tengo que salir de acá para mirarlo, pero voy a cerrar esta presentación porque se nos está haciendo la hora que no van a alcanzar a descansar nada. Les muestro nada más que tenía el enunciado del otro límite notable, el segundo, la gráfica de la función, que es un poco extraña, la dejo acá para que la miren. Dos versiones de ese límite y el cambio de variables que los conectan, y el enunciado del último límite notable y cómo se conecta este con el anterior. ¿Sí? Con eso yo cierro esta presentación, voy a detener la grabación y vamos a atender entonces esa última pregunta de la compañera. Esperen que me perdí. Estoy acá. No. Vuelvo acá.